Hola, ¿cómo están? Ya es formal, ha entrado en vigor el Tratado de Asociación Estratégica entre Rusia y Corea del Norte, pero un impacto que podría incluir una cláusula sobre asistencia militar. ¿Qué implica todo esto? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos, como siempre, desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Rusia y Corea del Norte, defensa mutua. Vamos a identificar en nuestro mapa a estas naciones con los colores de su bandera. Hay que decir que estos dos países integran Asia Oriental. Estamos hablando de la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea, conocida popularmente como Corea del Norte. Ambas consolidan un tratado de asociación estratégica integral para proteger y defender los intereses principales de los pueblos de ambas naciones. Este tratado impulsa, entre otras cosas, el suministro de alimentos, el comercio, la economía, inversión, ciencia, tecnología, incluido el ámbito espacial, y también la colaboración en el área energética atómica con fines pacíficos. Ya el mes pasado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmaba la ley que ratificaba este tratado, un documento que consta de 23 artículos y que eleva las relaciones diplomáticas entre ambos países, que comparten 41 kilómetros de frontera, una parte terrestre de 19 kilómetros y otra marítima de 22 kilómetros. Lo podemos identificar ahí en nuestro mapa. ¿Qué representa esto? También lo vemos. Luego de haber cumplido todos los procesos legislativos, que era un paso también esencial, ya se ha conocido que el 5 de diciembre ha entrado en vigor este acuerdo bilateral, que fue firmado en junio pasado y que se ha ratificado por ambas cámaras de la Asamblea Federal de Rusia en octubre y en noviembre. Además, el 4 de diciembre, los viceministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de Corea del Norte, a quien ven justamente estrechándose las manos en la fotografía a mano derecha, intercambiaron en Moscú los instrumentos de ratificación, firmando para ello un protocolo conforme al artículo 22 del tratado, y con ello el acuerdo ha entrado en vigencia oficial. Un documento que activa además de manera indefinida el tratado y va a sustituir pactos anteriores de los años 1961, 2000 y 2001. Los medios de comunicación estaban calificando este tratado como el mayor acuerdo bilateral desde el final de la Guerra Fría. Hay que recordar que tanto Moscú como Pyongyang mantienen relaciones diplomáticas desde el final de la Guerra de Corea, que fue al inicio de los 50, y ha afianzado también sus alianzas desde el año 2022. Ambas naciones cuentan con un ejército militar sólido y el desarrollo de tecnología nuclear, y Estados Unidos les aplica a ambos países medidas coercitivas unilaterales. Pero, ¿qué refleja todos estos movimientos en medio de la coyuntura actual geopolítica? Lo analizamos con nuestros invitados. Nos acompaña en directo en este primer escenario. Desde la Argentina se suma para el mapa analista geopolítico Víctor Guyota con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Telefónica, nos dicen que lo tenemos. ¿Cómo está? Hola Paola, buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, como dijiste, se trata de un tratado de asociación estratégica integral de seguridad y defensa mutua entre Rusia, la Federación Rusa y Corea del Norte, cuyos instrumentos se han intercambiado hace muy poquitos días, de manera tal que ya está en plena vigencia. No es un tratado absolutamente novedoso, puesto que trae a la realidad otros tratados anteriores firmados entre la Unión Soviética y la propia Corea del Norte. Pero lo interesante, lo realmente destacable de este tratado es el capítulo de seguridad. Así como dijiste, se trata de 23 artículos, pero uno de los más importantes, se conoce, aunque debe haber cláusulas secretas, es el de la seguridad, por el cual se asegura que si alguna de las partes es objeto de un ataque armado, la otra le proporciona inmediatamente asistencia militar y de otro tipo. Esto es algo de absoluta importancia en los tiempos que corren, en un contexto realmente agresivo del mundo occidental,
y amenazante, del cual tenemos la posibilidad de desembocar en una tercera guerra mundial. Víctor, ¿cuáles son las implicancias? Sí, tomando claridad de este aspecto. Hola. Para poder entender a nuestros televidentes, tú dices un capítulo de seguridad como algo novedoso dentro de este tratado. ¿Esto genera nerviosismo dentro de la OTAN? ¿Cómo va a afectar los planes de esta organización transatlántica? Sí, sin duda genera un nerviosismo. La OTAN debe estar estudiando muy detalladamente esto, puesto que este tratado asegura un marco de estabilidad y de protección en Asia Oriental, tanto para Corea del Norte como para la Federación Rusa y también indirectamente para China, de manera tal que si alguna cabeza caliente quiere iniciar alguna provocación contra Corea del Norte, cuyo objetivo viene de lejos, desde que Bush hijo proclamó a Corea del Norte y a otros países como eje del mal, lo va a tener que pensar muy bien, puesto que Corea del Norte, así como la Federación Rusa, ambas son potencias nucleares, y si bien la cantidad de ojivas que puede tener Corea del Norte sin duda no debe ser la misma que Rusia, algunas de ellas pueden impactar en zonas de seguridad del Asia, por lo menos, aunque tendrían capacidad de impactar en el propio Estados Unidos. De manera tal que la OTAN debe pensar muy bien, y es un tratado de amistad y asistencia mutua que favorece a la estabilidad regional y a una paz, por lo menos en estos términos. Desde hace más de 40 años, Estados Unidos, sus líderes políticos, han tratado de... Hemos perdido contacto con nuestro invitado, Víctor Guyota, quien ha sumado también ciertas aristas en torno a esta primera radiografía que trae el mapa de este tratado de acuerdo estratégico entre Rusia y Corea del Norte. Pero, ¿qué movimientos hará de ahora en más Occidente? Lo analizamos en el siguiente bloque, no sin antes marcar una pausa, revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de UFPOS, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Putin lanza una guía para asaltar las sanciones. Las sanciones de los bancos extranjeros han obligado a las empresas rusas a buscar otras alternativas, como el trueque, esta práctica que ya ha sido utilizada en crisis económicas anteriores. Ha resurgido como una alternativa para las empresas del país que intentan eludir las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de lo que ellos califican a Ucrania, aunque es el despliegue de una operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar esa región. El Kremlin, que ha también implementado estos instrumentos para tratar de sustituir las importaciones con un posicionamiento hecho en Rusia, sorteando así también estas medidas coercitivas unilaterales. Ha elaborado ya una guía para estas transacciones, así lo ha informado el país. El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia ya había lanzado, recordemos, una guía en primavera para orientar a las empresas a la hora de cumplir estas regulaciones legales con este comercio alternativo. El navegador para el trueque en el comercio exterior además incluye varios formatos de contrato y un procedimiento para determinar el valor de los bienes o servicios intercambiados. En un reciente encuentro, el propio presidente ruso Vladimir Putin decía: Rusia es imparable, nadie podrá detenernos, ni con sanciones, ni con medidas ilegales. El panorama real de lo que sucede al este de Europa. Marcamos la pausa, ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En esa imagen, estrechándose las manos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y es que el presidente ucraniano ha advertido al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que el presidente ruso Vladimir Putin solo le teme a él y quizás a China, dijo, a un mes de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Zelensky ha insistido en que Putin solo tiene miedo a Donald Trump, insistiendo en que solo una postura decidida podría llevar a la guerra a un fin justo. Zelensky ha insistido en que se necesita devolver el orden internacional y que Estados Unidos, escúchese bien, tiene la capacidad y el poder para hacerlo.
Sumamos a este escenario, nos acompaña en directo desde España, analista internacional, experto en geopolítica, Firas Al-Sharani. Firas, qué placer tenerte en Telesur. Gracias por tu tiempo para el mapa. Buenas tardes, noches desde Valencia, España. Gracias. Firas, este es un movimiento desesperado de Zelensky en medio de esa campaña, vamos a denominarla así, de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, de que si Europa no paga, pues Estados Unidos no va a seguir manteniendo a la OTAN. Pues vamos a ver, yo creo que últimamente se han pasado cosas muy graves y muy importantes en todo escenario geopolítico e incluso en el Mediterráneo. Siria da por perdida Siria. Esto va a pagarlo para largo alcance, sin duda, lo mismo Irán, y a cambio ganará la guerra militarmente en Ucrania. Esto lo sabe Zelensky y eso es su última llamada a Trump para no cambiar de opinión. Prácticamente, si cambia de opinión, otra vez vuelven a traicionar a Rusia. Rusia, bajo mi punto de vista, ha hecho un cambio entre Ucrania por Siria, por cortar el eje de la resistencia. En ello participó el líder del Shabak israelí, con una promesa que Trump va a acabar la guerra y van a reconocer todo el territorio liberado por Rusia como territorio ruso. Eso no significa que va a acabar el bloqueo contra Rusia a nivel económico y prácticamente incluso hasta a nivel del gas, porque el gas salía a través de Turquía para Europa. Pronto habrá el gasoducto, que eso será uno de los motivos de la guerra de Siria, que mucha gente no lo ha entendido, en los chinos ni los iraníes, y menos los rusos. Saldrá desde Qatar, pasar por Arabia Saudí, por la actual Siria de los terroristas que acaban de llegar al poder, entrará por Turquía y todo el gas que necesita Europa vendrá del gas qatarí. Por lo tanto, Rusia, como ya tiene una promesa que va a acabar esta guerra, incluso a Zelensky están preparando su salida. Y eso es el último llamamiento para Trump que cambie de idea. Veremos que se surge o no. Y segundo, ya están saliendo, preparando su salida, incluso con posible asilo político en el Reino Unido. Y Rusia ha cambiado totalmente su postura, que los negocios y la fuerza suya está en Asia occidental, y por lo tanto está reforzando sus lazos militares con Corea del Norte, teniendo en cuenta el poder y el arsenal nuclear que tiene, para que por lo menos en esta zona la tiene muchísimo más controlada a nivel militar, económico, y ahí donde hoy prácticamente la economía y la energía rusa va a acabar prácticamente en nuestros mercados. Por lo tanto, y la ida de Zelensky a hablar con Trump, yo creo que es su última carta, porque bajo mi punto de vista todo ya está hecho, pero de Occidente, de Estados Unidos y de Israel se espera cualquier cosa. Como han firmado los tratados de Minsk y la han tirado para atrás, es posible que vuelvan a engañar a la Federación Rusa después de la grave consecuencia que va a pasar en el tema del conflicto en Siria. Ahora, en medio de todo esto, acelera la escalada del complejo militar industrial, se está ya perfeccionando los Tomahawk, estos misiles subsónicos, y por otro lado, Rusia, que también trata de perfeccionar sus misiles hipersónicos no nucleares como los Areshnik. Si perfeccionan estos misiles, ¿estamos hablando de una escalada mayor? Es decir, ¿en qué queda la doctrina nuclear? ¿Será necesaria o no? También está sobre la mesa en medio de todo este contexto, si podemos denominarlo inclusive de todo un torbellino que está cambiando todo el mapa geopolítico. Sin duda, la OTAN no quiere la guerra ni puede ganar esta guerra, porque sabe que enfrente hay un armamento que va por delante de cualquier armamento que se fabrica en países de la OTAN y en Estados Unidos. Da igual que van a mejorar el Tomahawk, Rusia por lo menos 20 y 30 años va por delante. Incluso no sabe ni la energía por los últimos misiles que impactó alguno en Ucrania. No quieren llegar a esta conclusión, pero quieren una guerra fría de nuevo. Llegarán a las fronteras, le van a dejar el territorio liberado en Ucrania, probablemente van a blindar todos los países ex soviéticos y ex socialistas, como lo que ha pasado en Rumanía. Gana con elecciones un posible, le llaman pro-Rusia, y le abren una investigación que era gracias a la influencia rusa en las elecciones. Por lo tanto, Europa va a ser prohibida para los rusos, sigue la rusofobia,
pero reconocen la realidad que es una superpotencia, le darán el tema lo que quiere Rusia, que no entrará Ucrania en la OTAN, será un país neutral, un tercio va a ser un tercio para Rusia, el resto ya veremos cómo acaba el tema de Ucrania, porque evidentemente este hombre en cualquier gobierno nuevo ucraniano en territorio ucraniano acabará en la cárcel o incluso condenado. Vete a saber, el Zelensky le están buscando la salida. Por lo tanto, no creo que va a haber un enfrentamiento nuclear en ningún sitio. Vuelven a la Guerra Fría y vuelven a la guerra económica. Incluso va a ser bastante más fuerte. Por lo tanto, Rusia, donde cree que tiene que fortalecer estos lazos, lo está haciendo, y probablemente hasta el tratado estratégico con Irán. Veremos si Irán, al final, después de lo que ha pasado en Siria, tiene tanta confianza en Rusia por firmarlo o no, o opta por hacer no solo una bomba atómica, un arsenal de bombas atómicas para garantizar su seguridad, como pasó en Corea del Norte. Firas, te quiero compartir nuestra leyenda porque esto es lo último, o quizás lo reciente que decía el presidente de Rusia a propósito de estas tensiones globales desatadas en el mundo, que incluye, por supuesto, también el Mediterráneo, ese gasoducto que ahora quizás está en manos o controlado también por Europa, y uno de los vencedores de esta ficha como trofeo geopolítico que ha sido Siria es Israel. Revisemos lo que decía el presidente Putin con nuestra leyenda. En recientes declaraciones ante medios de comunicación, el presidente ruso exponía lo siguiente. Hemos sacado un extracto de su declaración. A nosotros nos causa una preocupación especial la situación en Europa, decía, en particular, por supuesto, en Ucrania. Los países occidentales instigan de manera intencionada a estas tensiones políticas irresponsables, así las calificaba, que están llevando al mundo al borde de un conflicto global. Firas, ¿en qué punto estamos de esta tensión global con todos estos últimos acontecimientos? ¿Qué escenarios se están abriendo en este momento en medio de estas disputas globales? Hola. Firas, ¿nos escuchas? Sí, lo estaba escuchando no claramente. ¿Me puede repetir la pregunta? Claro que sí, con mucho gusto. Quiero saber en qué escenarios se abren en este momento cuando él habla de que estamos llegando a tensiones globales de manera irresponsable, dice a los europeos, por generar estas tensiones en el mundo. Yo te pregunto, ¿cuáles son esos escenarios en medio de estas disputas globales que ya han salido a la luz, que son cada vez más evidentes? ¿No cree que aún no está ni siquiera Rusia ni China consciente de la importancia de perder Siria? Igual de aquí 10, 15, 20 años, con algunos análisis sobre la situación, llegarán a conclusiones. La mayoría tiene que haber defendido Siria como hubieran defendido Pekín, Moscú o Teherán. Al perder Siria, prácticamente Rusia ha perdido todo el Mediterráneo. Todo el Mediterráneo. No habrá ni un sitio, tomas ser hostiles, y la Siria nueva, con el califato de Damasco, del Emirato Takfirí, va a ser un territorio hostil para Irán y para Rusia. Por lo tanto, todo el Mediterráneo, Turquía va a cambiar de bando cada vez, porque Turquía es miembro OTAN. Ahora mismo la balanza va bastante mejor al otro lado, a pesar que la han metido en el BRICS. Por lo tanto, él teme lo que puede pasar. Está en un momento, tiene que fiar de la palabra pactada con los israelíes por el tema de Ucrania, pero no se fía porque no es la primera vez que le juegan a Rusia. Por lo tanto, tiene que estar preparado para un escenario, no llegar a una guerra nuclear. Por lo tanto, Rusia está preparada para ello y tiene estas alianzas, concretamente con Corea del Norte, que tienen capacidad militar, tropas y lo demás, para que haya un mutuo de defensa en un momento no extraña, depende de la situación. Vemos hasta tropas norcoreanos en Europa luchando. Por lo tanto, eso es el escenario actual, pero sin duda la pérdida de Siria van a pagarlo muchísimo, aparte de los sirios. Y yo creo que el escenario libio va a ser mínimamente positivo para Siria. Ojalá que sea el escenario que sea hasta kurdo, iraquí, pero creo que va a ser el escenario libio con una magnitud muchísimo más grande. Un país muy fragmentado, con guerras, no una guerra, guerras civiles dentro del país, un caos sin precedente. Israel ya ha hecho su gran Israel,
hoy ha ocupado hasta los altos del Golán y está a 25 kilómetros de Damasco, ha destruido toda la infraestructura militar del ejército sirio que tardamos en construirla durante 50 años y la gente festejando en la calle. Esa es la connotación y que además hay que decir de un gobierno terrorista a la cabeza de Siria, donde avanza un Israel también, y cómo se va conectando todas estas situaciones en estas disputas geopolíticas, cómo va teniendo relación lo que sucede al este de Europa con lo que está sucediendo en Oriente Medio, con el impacto y amenaza que también representa para América Latina, es decir, se acerca un panorama complejo también e incierto al mismo tiempo. Firas Alcharani, gracias por su tiempo y por haber compartido su análisis con nuestros televidentes en el mapa aquí en Telesur. Finalizando nosotros el programa, revisamos nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Acuerdo. La OTAN no ha podido esconder su preocupación ante este acuerdo entre Rusia y Corea del Norte, que supone un paso más en la colaboración entre ambos países en materia militar, tomando en cuenta el poco éxito en la estrategia a favor de Ucrania. Pero más allá de la ayuda y asistencia militar entre Rusia y Corea del Norte, este pacto marcará la cooperación activa para un nuevo orden mundial justo y multipolar. 2. Auxilio. El clamor desesperado de un presidente ucraniano que llegó a reunirse con Trump y con Emmanuel Macron para pedir más ayuda para una guerra que además está perdiendo. Aunque Trump asegura que debe haber un alto al fuego, está claro que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de seguir sosteniendo esta organización transatlántica. En medio además del gran negocio de la guerra y por delante ya se han llevado más de 43,000 vidas de soldados ucranianos y un sinfín de mercenarios. 3. Areshnik, el novedoso misil balístico ruso de alcance intermedio capaz de impactar contra sus objetivos a una velocidad hipersónica de 10 minutos, lo que equivale a casi 3 kilómetros por segundo. Pese a la campaña mediática que haga Occidente contra Rusia, no ha logrado entender que ese país eslavo solo necesita perfeccionar su sistema Areshnik y no su doctrina militar. Y eso va a hacer a Rusia imparable. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.